porque me he quedado impactado por testimonios también y no quiero dejar inconcluso lo que hemos venido hablando en los últimos días acerca de la protección divina. Realmente creo que llega justo a tiempo cuando el Señor pone un rema para que nosotros, o por lo menos su servidor, pueda inquirir en ese rema, buscar en las escrituras la base y poder hablar con esa libertad, con el propósito de que nuestra fe se incremente o crezca, se fortalezca en algo que es sumamente importante, como es mantenernos de pie hasta la venida del Señor. Recuerde que la Biblia de muchas maneras nos advierte a nosotros de poder vivir los tiempos cercanos al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, para mí es importante lo que el apóstol Pablo escribe y aconseja y dice, mire que el que está firme no caiga. Luego dice en los evangelios, palabra de nuestro Señor Jesucristo, que el que se mantenga con temor y temblor, ese será salvo. Y nosotros ya somos salvos por medio del sacrificio. Pero ¿qué necesidad hay entonces que se vuelva a repetir que hay que vivir con temor y temblor para ser salvo? Y entonces nos encontramos con palabras en el Nuevo Testamento que son diferentes, aunque habla de la salvación. Una de ellas es la palabra que habla de la salvación y que tiene que ver con la redención, que tiene que ver con tu salvación, que ya el Señor te la dio porque tú creíste en Él como tu Salvador. Y eso no te lo quita el Señor, ni el diablo te lo puede quitar. Pero la otra palabra de salvación es de librarnos de peligros. Una salvación que tiene que ver con salvarte de algo que tú no te has dado cuenta, el peligro que puedes llegar a vivir porque el diablo ha preparado algo como una trampa y el Señor de repente aparece para salvarnos de una caída, de un daño, etcétera. Pero también el Señor nos deja a nosotros instrucciones de cómo activar esa protección divina. Y por eso hemos venido hablando cuál es la revelación en el Antiguo Testamento y que nosotros debemos de activarla para que se cumpla lo que está escrito en el Salmo 91. Pero esa descripción de cómo el Señor, o esos detalles de cómo el Señor nos salva cuando nosotros nos acercamos al secreto del Altísimo, de tal manera que ahí moramos bajo la sombra del Todopoderoso, etcétera, todo lo que hemos leído, nos dan los detalles que la manera para que esa promesa divina de protección se active es que usted tenga una intimidad con el Señor. El que se esconde en el secreto, pues obviamente se acercó tanto que entró a ese secreto. Pero también en el Nuevo Testamento hemos venido hablando de la armadura de Dios, y de eso pues nos quedamos solo, creo que explicando dos partes de ella, y yo quiero avanzar un poquito más porque lo veo importantísimo. Imagínense, para que el Señor me haya motivado a mí a hacer un acto profético y dar pues algo simbólico el domingo pasado, una moneda que representa pues eso, el valor, así como una moneda tiene valores, ¿verdad? Dependiendo su denominación, pues ese es el valor que tiene. Pero esa moneda, ustedes recuerdan que tiene una particularidad, que en vez de tener números para pensar en un valor, tiene al soldado que está vestido con la armadura de Dios, y cada parte de la armadura en una de las caras de la moneda explicando lo que significa. Esto me llamó la atención porque lo enseñamos el domingo, y gracias a Dios que la mayoría lo aceptó y lo conservó. De hecho, uno de nuestros hijos, ¿verdad?, que está de viaje, Samuel, está grabando ahorita creo que en Utah, ¿verdad? Está grabando uno de sus álbumes y nos escribió del avión y nos dijo: al parecer va a haber mucha turbulencia, oran por mí,
pero quiero decirles que el Señor va conmigo y que conservo todavía la administración profética que nos dieron el domingo, porque aquí traemos las monedas que nos dieron. Entonces quiere decir que mi hijo creyó. Y para mí es importante que mi familia crea. Lo peor que me puede pasar es que yo sea pastor, predicador, y que mi esposa ni siquiera crea lo que yo predico, y también mis hijos, ¿verdad? Ahora, aunque hay gente que no, y quiero decirlo con mucho temor, porque hay gente que quizás no le ha amanecido todavía, y entonces puede menospreciar algo que está, pues, o que viene de parte de Dios, porque yo no acostumbro estar haciendo esas cosas. Soy muy cuidadoso, tengo mucho temor de no moverme tanto en cuestiones así y camuflajearlas o ponerle un título, decir es un mover profético. Espero que el Señor me confirme, y Dios me lo confirmó. Porque imagínense, yo empiezo a enseñar y viene el hijo del hermano Manuelito, Jaciel, y me dice, le tengo un regalo. Y entonces le digo, sí, hijo, ¿y qué te picó para que me regales algo, verdad? Y entonces me dice, mire, Dios me dijo que le comprara esto. ¿Y qué cree que me regaló? Unas monedas. Y cuando yo miro las monedas, me dijo, son unas monedas. Ah, dije yo, gracias, amén. Y entonces la agarré, pero cuando abrí la caja y voy viendo la armadura de Dios, dije, esta es confirmación. Entonces Dios me empezó a confirmar. Y mire, hermano, ¿puedo pedirte que testifiques lo que pasó con tu hija? Vaya, entonces me escribe el hermano Joel y me cuenta, y también que sirve el testimonio para que la mayoría de las jóvenes que manejan o las esposas de los hermanos que manejan, andan sola en un vehículo, presten atención. Y entonces me dice, hermano, estamos agradecidos con el Señor. Y quiero testificarle de que después que nos fuimos nosotros del servicio el día domingo, mi hija tuvo una experiencia bastante difícil, negativa y peligrosa. Ven, por favor, cuéntales. Ya iba a testificar yo y me recordé que te dije que testificara. Aleluya, estamos en victoria, hermano. Amén. Lo que sucedió es que en la noche mi niña iba manejando, y cuando ella se detuvo estaba un poquito calientito, entonces ya tenía los vidrios un poco bajos. Y cuando ella se detuvo, venía un hombre, y de repente dice ella que se le fue encima, se le quiso meter por la ventana, la quiso tocar, la quiso besar, y ella pues tiene 19 años, nunca había tenido una experiencia así, y dice que por la ayuda de Dios se peleó con él, lo empezó a empujar, y él se le quería meter y ella quería subir la ventana, y como pudo ella arrancó y llegó a la casa, pero llegó, vamos a decir así, como que confiada que Dios la había protegido, porque no llegó llorando ni asustada. Y me empezó a contar, y cuando me contó le digo, no, hay que hacer un reporte, porque esto no es, pensando, hermanos, en que el lugar donde pasó hay jóvenes, que esa clase de persona puede hacerle daño. Entonces hicimos el reporte y llamamos a la policía, pero realmente estamos agradecidos con Dios que, mire, nosotros hemos visto noticias donde les tiran algo, les cortan, le hacen daño a personas así de la nada, pero ahí pudimos ver la mano de Dios, porque realmente nosotros recibimos la administración apostólica. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Dele palma fuerte al Señor. Imagínense, su hija, pues, cumpliendo con una tarea de sus padres tranquilos de que ella pues ya maneja y todo, y que un tipo aprovecha de que trae la ventana abajo y en un stop intenta entrar a la ventana, por la ventana, para quererle hacer daño. Hermano, eso solamente Dios, en su misericordia y en la fe que ellos también le han puesto a lo que escrito está de la protección divina. Sírvase esto de consejo, hermanas, ustedes que les toca manejar a veces solas, no bajen las ventanas, ¿verdad? Aunque esté haciendo calor, pues pongan aire acondicionado. Y si no tiene aire acondicionado, pues cómprese una pistolita de esas de agua, ¿verdad? Y vaya
soplándose, pero algo tiene que hacer para no arriesgarse tanto. Bueno, el punto es como que el Señor nos está confirmando de que debemos de creer en la protección divina, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Y entonces hoy quiero continuar y he titulado el tema Mis armas espirituales, armado para superar los ataques. Entonces el subtítulo es Armado para superar los ataques. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando el apóstol Pablo recibe pues esta revelación, él inmediatamente llama a aquello que él está recibiendo y que lo analiza, lo pone delante del Señor para que esa revelación sea de bendición para la iglesia, desde aquel tiempo hasta nuestros días. Y entonces él le llama la armadura de Dios, para marcar la gran diferencia de que lo que estaba él examinando era la armadura o la vestidura de un soldado romano. Cuando él mira al soldado romano que lo custodiaba, entonces él comienza a ver cada parte y ahí le habla el Señor para decirle que es necesario que la iglesia esté revestida con la armadura de Dios. Ahora, una revelación puede llegar de momento, pero también puede ser a través de un proceso. Y entonces lo que yo veo de que Pablo tiene esa valentía para escribir y dejarnos a nosotros cada detalle de la armadura de Dios, porque ahí como que se le confirmó lo que él venía ya viviendo pues años previos a la revelación que escribe en la epístola a los Efesios. Y entonces veo yo que en la escritura, por ejemplo en Primera de Tesalonicenses 5:8, es cuando Pablo comienza a hablar acerca de la armadura. Usted sabe que de todas las epístolas, las 14 epístolas que Pablo escribe, esta es la primera. La primera epístola de las que Pablo escribió a la epístola de los tesalonicenses es la primera. Y ahí dice él, dice, mire qué interesante, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Entonces aquí Pablo tiene una parte de la revelación de la protección divina. Y luego cuando él viene a ser prisionero en Roma, entonces ya tiene la oportunidad de que el custodio que estaba a él cercano, día y noche, pues lo mira vestido completamente, de tal manera que ahora Pablo recibe de parte del Señor esa revelación y comienza a darnos los detalles para hablarnos de cada una de esas partes. Ahora quiero leer Efesios 6:13, donde él empieza a detallar todo completo, del versículo 11 en adelante, pero yo quiero leer el 13, pero en varias versiones, porque yo sí le he dado importancia a esto y me llama mucho la atención según las versiones. Por ejemplo, hay dos versiones acá. Una es la versión WES y la otra es la versión TPT. La palabra, las letras TPT significa que es la Biblia traducción pasión, así se llama. Interesante, ¿eh? Y dice, la primera versión dice, por lo tanto, tomen de una vez por todas la armadura completa de Dios para que puedan resistir en el día de la perdición y habiendo superado todo, estar firme. Entonces está hablando del tiempo de perdición y estamos viviendo nosotros en esos tiempos. Es un tiempo donde la gente se está perdiendo, se está desenfocando, está yendo en corrientes contrarias que lo lleva a la perdición. Entonces el día es un tiempo, no necesariamente 24 horas. Es un tiempo. Luego dice la versión TPT, por eso deben usar toda la armadura que Dios provee para estar protegidos al enfrentar al calumniador, pues están destinados a todo y saldrán victoriosos. Entonces está dando a entender esta versión que es importante estar vestido con toda la armadura de Dios para que podamos cumplir con el destino que el Señor ha predestinado en nuestra vida. Entonces nos habla armadura por causa del tiempo de la perdición,
armadura por causa de nuestro destino. Ahora mire estas otras dos versiones más. La primera es la versión Kadosh y la otra es la versión amplificada. Dice: así que cojan todo instrumento de guerra de Yahweh que provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. Entonces cambia mucho de la otra que dice que estar firmes en el día malo, pero aquí dice que ya ganada todavía estén firmes, dando a entender de que no va a haber un desgaste por causa de la batalla, sino que va a haber como una retroalimentación, porque si hay algo que te retroalimenta es cuando tú tienes victorias en la vida. Las victorias nos retroalimentan, las pérdidas nos desgastan, nos frustran, nos llenan de temor, pero si nosotros vencemos, nos retroalimentamos. Y cada victoria que nosotros vamos adquiriendo en nuestro caminar como cristianos se vienen a constituir como datos de referencia, que cuando estamos en una nueva batalla y que no tenemos un panorama claro de lo que puede acontecer, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú puedas ver tus victorias pasadas, y muchas veces te vas a encontrar con victorias pasadas que son más fuertes que las batallas del presente. Y eso es una realidad. Cuando yo veo, o usted, que estamos en momentos de prueba, de adversidad, de lucha, y que estamos preocupados porque en el momento, hermano, es fuerte la batalla que estamos viviendo, las pruebas que estamos teniendo, pero cuando empezamos a revisar de dónde nos ha sacado el Señor, nos damos cuenta que en el pasado hubieron más grandes adversidades y más grandes batallas, y Dios fue fiel para contigo. Y así será siempre, bendito sea Dios. Entonces, la versión amplificada dice: por lo tanto, pónganse la armadura completa de Dios para que puedan resistir con éxito y mantenerse firmes en el día malo del peligro, y habiendo hecho todo lo que la crisis exige, mantenerse firmes en su lugar, completamente preparados, inamovibles y victoriosos. Entonces, las cuatro versiones me amplían bastante el panorama para saber que no es vestirse con la armadura un pensamiento místico, sino que tiene que haber una fe, pero también tiene que ser práctico aquello. Tiene que ser espiritual guión práctico, es decir, una palabra que va conectada una con la otra. Si yo quiero tener los resultados espirituales de la armadura de Dios, tengo que entender que voy a tener que ser práctico. Entonces hay cosas que son prácticas para que lo espiritual funcione. Entonces, una de las cosas que ya vamos a ver la fotografía, la armadura de Dios está compuesta por 7 piezas. 7 cosas son las que le daban al soldado cuando ya estaba preparado en una palestra. La palestra eran las escuelas donde enseñaban al soldado estrategias, donde se ejercitaba, donde se hacía soldado. Todo soldado romano tenía 7 piezas. Y entonces la última no aparece en la Biblia como una arma, pero está, digamos, dicho de manera espiritual. Por eso cuando termina las primeras 6 piezas de mencionarse, dice y orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Entonces la oración es una pieza de la armadura de Dios. Y esa era la lanza o era la jabalina. Y entonces una lanza y una jabalina es para que a distancia tú puedas golpear a tu enemigo. Es para no dejar que venga el enemigo, se vaya acercando. Una lanza era para atacar a distancia al enemigo, y esa es la oración. Nosotros oramos, hermano, de carácter preventivo. Antes de que sucedan las cosas tenemos que estar orando, ¿verdad? Que no sea una oración de reacción, sino que
Porque también es válida de que nosotros después de algún problema tengamos que orar, pero qué mejor orar antes que nos pasen las cosas, ¿verdad? Entonces es interesante. Ok, ahora Pablo da una lista de realidades que nosotros debemos proteger en nuestra vida o protegernos en esos momentos. Otra vez Pablo, dentro de lo que vamos a leer, menciona otra vez la idea de la armadura. Entonces Pablo nos da a entender con lo que vamos a leer en este momento de que hay una lista de realidades que nos hace a nosotros responsables de permanecer, de resistir, y solamente se puede alcanzar usando la armadura de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 6:4, quiero poner bases bíblicas para después desarrollar el tema. Dice: sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Dice, miren lo que tenemos que, las cosas que tenemos que perseverar, valga la redundancia, en perseverancia. La perseverancia es un poder que nadie lo puede sustituir, nada. El hombre y la mujer perseverante nadie lo puede sustituir. Ni los dones, ni la inteligencia, ni las habilidades, ni las cualidades. El hombre que es perseverante, hermano, resiste tormentas, resiste vientos fuertes. Un perseverante es el que está ahí y que sabe que después de esto viene su victoria, viene su triunfo, viene su galardón. Entonces Pablo está hablando de perseverancia. ¿En qué? En aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, punto y aparte, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Entonces, hay cosas que el enemigo quiere que nosotros las perdamos, que no seamos perseverantes. Y por eso él da la lista de las cosas en las que tenemos que perseverar. Cuando estén en aflicciones, persevera, dice. Que hay que perseverar en privaciones, en angustias, cuando lo que tú quieres no te es dado. Pero hay un tiempo. En desvelos, etcétera. Entonces, pero habla al final que tiene que ser en base a estar armado con las armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Entonces Pablo otra vez vuelve a tocar la importancia de la armadura de Dios. Entonces, si la Biblia dice que hay una armadura de Dios, es de Dios y nos la concede a nosotros. Quiere decir que funciona, porque Dios no te va a dar algo que no funciona. Pero Pablo dice, vístanse con la armadura de Dios. Eso significa que tú tienes que echarle mano, tienes que tener la iniciativa, tienes que ser práctico para tomarla y por la fe decir, yo estoy vestido. Ahora, esto me llama la atención, porque aquí tenemos que saber qué significa entonces ponerse la armadura de Dios. Y entonces el pasaje de Efesios 6:11 que venimos estudiando dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, no partes, sino que toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, he puesto la palabra griega de la palabra en español vestíos para poder entender algo. Note usted, ahí la introduje. Si usted estudia el diccionario Strong, pues busque el numeral 1746. Entonces dice de que vestíos en griego se dice así, en dúo. Y esto es bien importante. En dúo. Cuando yo me visto es en dúo. Y es interesante porque esta misma palabra, vestirse, son una traducción exacta de la misma palabra para fortaleceos. Cuando yo me visto, es la misma palabra para hablar de fortaleceos. Entonces el que se viste con la armadura de Dios se fortalece. El endúo significa que ha sido fortalecido con la armadura de Dios. Esto es interesante.
Déjeme pensar así. Si hay batallas en nuestra vida, que sí las hay, ¿cuántos tienen batallas? Ok, o usted no las tiene. Unas peores que otras, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo trato de encarar mis batallas sin estar vestido, hermano, me voy a debilitar, me voy a desgastar, me voy a afligir, voy a caer en desánimos, en depresiones, en temores. Pero si yo me endúo, diga conmigo endúo, si yo me visto con la armadura de Dios, me estoy vistiendo con la fortaleza de Dios. Y entonces quiere decir que cualquier batalla la voy a superar, la voy a ganar y voy a quedar fortalecido en el Señor. Pero aquí hay algo interesante. Y aquí está el pasaje donde aparece la misma palabra endúo, pero con la acepción de que ahora se pronuncia endunamo. Pero miren las primeras letras, que en este caso serían las primeras 4 de endunamo, es la raíz tanto de vestirse como de fortalecerse. Entonces, aunque sea otro número de búsqueda, porque la palabra fortaleceos es la palabra 1743, entonces ahora es endunamo, pero la raíz etimológica siempre es endúo. Me llama la atención porque esto se le llama cognado, se le llama, los estudiosos del griego le llaman, cuando hay palabras que son cognados, significa que se pronuncian igual y que tienen la misma raíz, aunque el número de referencia sea otro. Entonces quiere decir que cuando yo hablo de vestirme, estoy hablando de fortalecerme en el Señor, con la armadura de Él. Entonces viene una fortaleza de parte de Él. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Para mí es importante explicar estos detalles porque partiendo de aquí, entonces usted va a comprender que la armadura de Dios tiene que ser algo que nosotros lo lleguemos a comprender. Porque si no, ¿de qué sirve? No lo podemos usar como amuleto porque no es un amuleto. Si la Biblia dice vestidos con la armadura de Dios para que podáis soportar en el día malo, quiere decir que voy a soportar. Y aunque no querramos día malo, va a haber día malo. Eso no lo podemos evitar. Pero hay una diferencia en que yo no quiero el día malo, pero tampoco me voy a confiar. Por ejemplo, mi hermana, ella no esperaba salir a la calle y que aconteciera esto, ni sus padres también. Sin embargo, se dio. Y el Señor estuvo con ella, que ella también se defendió como pudo. Y una señorita como ella, hermano, enfrentarse con un tipo loco, endemoniado. No sé si ustedes vieron las noticias hoy. Qué serios ustedes, no miran noticias sobre el pastor. Okay. Pasaron una noticia donde un tipo le pega a una niña de 9 años en Nueva York. La muchachita está paradita a la par de sus papás y el tipo llega solamente, pero le pega tan recio a la niña, 9 añitos. Vaya que andaba un policía de civil y él se metió a defenderla y el tipo le arrancó pedazo del dedo al policía que andaba de civil. Ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué haría usted, papá? ¿O usted, mamá? Ay, usted saca el confuchino que tiene escondido ahí, ¿verdad? Ahí saca su parado de qué sé yo, y hasta grita, ¿verdad? Cualquiera de nosotros lo haría. Cualquiera de nosotros, hermano, verá que sus muchachitos se los están golpeando. Pero el Señor es más poderoso que usted y que yo. Entonces el Señor lo que quiere es que en este tiempo vivamos con la revelación de la protección divina. Claro, no con temores, hermano, pero sí saber que si tú vas a salir a la calle, por lo menos haz tu oración. Dile: Señor, te doy gracias por la vida. Padre, voy a
fuera a cumplir con mis responsabilidades, pero te suplico que me guardes, te suplico que me traigas con bien, te suplico que yo pueda cumplir mi destino. Y entonces ahora ir confiado en eso. Y vaya, y si usted quiere, diga, me he visto con la armadura de Dios. Yo lo tengo que hacer, hermano. Ahora, esta palabra me llama mucho la atención y entiendo ahora por qué Pablo dice que es vestidos es igual que fortaleceos, porque la palabra griega endúo es un compuesto de la palabra en y de la palabra dunamis. Entonces quiere decir que endúo es una palabra compuesta que es en y dunamis, de tal manera que se compone en la base de lo que es el dunamis, y el dunamis es el poder del Espíritu Santo. La palabra en, mire qué interesante, significa dentro, como colocar agua en un recipiente. Y la palabra dunamis describe el poder divino como la fuerza de la naturaleza. La palabra dunamis representa las fuerzas de todo un ejército. Ahora, ya definiendo, esta palabra es cuando las palabras en y dunamis se combinan para formar la otra palabra que es endúo. Esto me impresionó mucho. Representa el poder de todo un ejército que se deposita en una persona. Ay, Dios. O sea, de usted, que endunamos significa el poder de un ejército que se deposita en la persona que decide vestirse con la armadura de Dios. El palmas al Señor. Dice así: proporcionando el poder que viene con una energía enorme y produce resultados extraordinarios e incomparables que se depositan en un soldado, en el vestido con la armadura de Dios. Entonces, estar vestido con la armadura de Dios es llenarte a ti con el dunamis de Dios, que es comparado, para tener el concepto, es comparado con el poder de un ejército, digamos, más de 1000 hombres. 1000 hombres preparados, armados, entrenados, vigorosos, fuertes, metidos en usted que está vestido con la armadura de Dios. Wow, hermano, nunca quiso ser usted Rambo. Interesante, ¿verdad? Yo no sé si usted levantó pesas alguna vez. Usted sí. Yo no, fíjese. Las pesas me levantaban a mí. Y entonces, pero yo veo pues, a la gente, ¿verdad? Que cuerpos, hermanos. Sí, levantan los brazos así. Six pack. Nosotros, ¿qué six pack ni qué nada? Puras botellas de litro aquí en la panza, ¿verdad? Entonces, pero esto es diferente, darte el poder de Dios sobre tu vida. Un poder sobrenatural que cuando tú sientes esa indignación, sientes ese instinto de supervivencia, pero ahora en la fe, de repente saca fuerzas de tus debilidades. Y eso es lo que dice la Biblia en Hebreos cuando habla de aquellos hombres de la galería de la fe que conquistaron reinos, que abrieron boca de leones, que apagaron fuego. Dice que sacaban fuerzas de sus propias debilidades, es decir, de adentro, como que estuviese latente algo, hermano, y que no es para alarde, que no es para que todo el tiempo lo usamos, sino un momento de necesidad, algo que está latente, que está apagado ahí, el Señor te lo activa, y lo activa cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Interesante que no es, dice el libro de Hebreos, no dice que Dios les dio fuerza, aunque Dios la da, sino que sacaron de sí mismos fuerzas, de su debilidad sacaron fuerzas. Interesante, estuvo latente. Así como nosotros tenemos, hermano, un porcentaje grande de genes que están latentes y que los científicos le llaman genes basura. Y no es que sean basura, sino que están latentes. Y ahí podría estar incluso la capacidad para que nosotros nos sanemos a sí mismos.
en la promesa de Dios. Pero ese es otro tema. Pero entonces la armadura de Dios es interesante porque nos deja ver estas partes y su propósito. Entonces ahí usted puede ver las 7 partes de un soldado y las palabras respectivas del griego por si las quiere estudiar. Yelmo de la salvación, coraza de justicia, cinto de la verdad, calzado de la paz, espada del espíritu, escudo de la fe y por último la lanza o la jabalina. Esas eran 7 piezas. Ahora, haciendo un resumen así muy, pero muy pues corto, ¿verdad? Porque quiero detallar más o menos lo que hemos venido hablando, lo que significa. Nos habla de protección de nuestra mentalidad, el yelmo de la salvación, coraza de justicia. Nos habla de nuestra vulnerabilidad y debilidad y la justicia que nos protege en la base de nuestra sinceridad. El cinto de la verdad nos habla de la integridad de nuestra vida para sostenernos y mantener las armas que nos defenderán. Calzado de la paz es la calma de saber que tu camino es ordenado. Interesante. El escudo de la fe nos habla de estar listos para los encuentros negativos y poder apagar los dardos encendidos del maligno. La espada del Espíritu nos habla de la abundancia de la palabra de Dios, que es de doble filo, defensiva y ofensiva, que podrían ser remas, decretos y poder para reprender. Y la jabalina o la lanza nos habla del vocabulario celestial, que son las oraciones, el clamor, los gemidos, la intercesión y las apelaciones. Entonces cada una de estas cosas tiene su significado. Esto es lo práctico. Esto es lo práctico. El domingo o la semana anterior hablamos cómo nosotros podemos pedir que Dios haga justicia a nuestro favor si nosotros somos injustos. Entonces quiere decir de que la armadura de Dios tiene dual sentido en 2 aplicaciones. Por ejemplo, primero, que son de Dios. El yelmo son los pensamientos de Dios. La coraza es la justicia de Dios. El cinto es la verdad de Dios. La espada, dice Apocalipsis, que la lengua del Señor es una espada de doble filo. Entonces son sus revelaciones, son sus remas, son sus promesas, son sus decretos a favor de nosotros. La Biblia habla de que Dios tiene fe y por eso se habla de la fe de Dios en las personas. Hay poca fe, hay no fe, hay más fe y hay fe de Dios. Entonces Dios también nos da su fe. Y así sandalias de la paz, dice la Biblia, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Entonces tiene dual. Es lo de Dios que te lo da a ti. Pero en otra aplicación es que también es dual para nosotros. Si quieres que te funcione la armadura de Dios, tú tienes que ser así. No puedes tú pensar que Dios te va a hacer siempre la justicia a favor tuyo si tú no eres justo con lo que tienes que ser justo. Tienes que hacer justicia, no injusticia. ¿Ok? Entonces hoy quiero enfocarme en esto. Me quedan a las 5 minutos. No se vale, hermanos. Bueno, no sé por qué, pero me quedan 5 minutos. Ok, hablemos del cinto de la verdad. Rapidito. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Otra versión más. Vestidos de la verdad como un cinturón que os fortalezca para estar firmes en el triunfo. Ahora, esto es importante, porque aunque el cinturón era el menos impresionante y el más común armamento que llevaba el soldado romano, era la pieza central de la armadura que mantenía unidas las demás partes. Si era, hermano, el cinto, imagínese, aquí lo estoy poniendo. Hay cosas dentro de la armadura que sobresalen más que el cinto, casi ni se mira el cinto. Pero era lo importante, era el centro de todo. Era el centro de todo. Mira el escudo cómo se resalta. Mira el yelmo de la salvación cómo se resalta, la coraza cómo se resalta.
las cosas que están frente de la cintura para abajo, que era para proteger su intimidad de patadas y todo. Y son 5, no son 6 ni 7, y representan los 5 ministerios en él, en el soldado romano. Entonces me llama la atención las grebas que son digamos, arriba de sus pies para arriba, protegido en esta parte de acá. Entonces hay partes que sobresalían más que el cinto, pero el cinto era esencial. ¿Por qué? Porque el cinturón alrededor de la cintura mantenía la coraza en su lugar, en primer lugar, valga la redundancia. Sin el cinto de la verdad no se mantenía la coraza de justicia. Entonces nosotros, si decimos que somos justos, que sea en la verdad. ¿Cuántos son justos? Sí, en primer lugar, porque fuiste justificado. Pero ¿cuántos hacen justicia cuando tienen que hacerla? Entonces, si usted dice, hermano, bueno, a veces, hermano, creo que he fallado, ponte el cinto de la verdad para que se ajuste tu cintura y que no se mueva esa cintura ante nada y que mantenga esa justicia. Entonces, el escudo descansaba sobre un clip en un lado del cinturón. Para no traerlo todo el tiempo aquí, el cinturón tenía un clip y ahí colgaban el escudo. Entonces quiere decir que además de tener todo en su lugar, la coraza de justicia le servía para llevar su fe, digámoslo así. Por otro lado, en el otro lado había otro clip en el que el soldado romano colgaba su enorme espada cuando no estaba en uso. Entonces tenía espada que la podía descansar también y que la colgaba de su cinto. Además, en la parte posterior del cinturón había un estuche que contenía la lanza con la que atacaba a distancia a su enemigo. Entonces llevaba también sus oraciones con él. Seguimos. En el cinturón era más que un elemento decorativo. Si el soldado romano no tenía puesto su cinturón, estaría literalmente sin la capacidad de traer con él otras armas de su armamento. Entonces, como dando a entender, el cinturón de la verdad te sirve para mantener las otras cosas de ese armamento que sean genuinas en tu vida. Que sean genuinas en tu vida. Y que el cinto de la verdad te ayude a sostener la espada, la fe, tus oraciones, etcétera. Y luego, si un hombre era golpeado en la entrepierna por estar desprotegido, perdería su capacidad de reproducirse. Entonces, por eso tenía al frente esos metales que colgaban, que eran 5, para proteger su capacidad de reproducirse. Entonces vemos que era una armadura, hermano, que tenía una estrategia divina para hacer que el hombre y la mujer de Dios puedan permanecer firmes por difícil que sea su lucha que tiene que enfrentar. Ahora, vamos a acercarle la lupa. Entonces, ¿qué significa? Cinto de la verdad. Como es la armadura de Dios, todas las piezas que nos da son de Él. Toda la vestimenta es de Él, ¿sí? ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué representa el cinto de la verdad? Desde la perspectiva de Él en primer lugar y después tuya. La explicación es, ¿qué significa ahora que el cinto de la verdad está en tu cintura? Pero el cinto de la verdad es de Él. Él te dio, en otras palabras, te dio su verdad para que tú creas en su verdad. ¿Aló? Es decir, nos habla de la verdad de Dios. Su palabra es verdad. De sus promesas que no fallan. Y ahí debe estar sostenida nuestras armas de victoria. Hermano amado, Dios te ha dado su verdad. Su verdad dice que Él te ama. Su verdad dice, hermano, que Él permanece para siempre. Su verdad es
Su palabra, su palabra. Él nos dio su palabra, Él envió su palabra y nos sanó, dice el libro de Isaías. Entonces, y son sus promesas. Esa es la verdad de Dios. Si yo tengo el cinto de la verdad que Él me dio, yo tengo que confiar en lo que Él ha dicho de mí, porque Él no me va a fallar, hermano. Él no me va a fallar. Dios no miente, Él no es hijo de hombre. Él no te va a mentir. Si Él ha dicho que va a hacer algo en tu vida, esa es su verdad. Esa es su verdad. Si Él ha dicho, yo te voy a sanar, créelo en el nombre de Jesús, porque Él no miente. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? En primer lugar, la verdad de Dios es: yo estaré contigo. Eso dice Isaías capítulo 43, 2. Yo tengo que confiar en los momentos difíciles que Él ha prometido que va a estar conmigo, hermano. Aunque muchos te abandonen, aunque la mayoría no quiere estar contigo, pero si el Señor está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Por eso dice Isaías, oiga esto: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Entonces, la verdad de Dios: yo estaré contigo. Cuando uno pasa por las aguas lo quieren, hermano, tragar. Cuando uno se atreve a caminar en profundidades de creerle a Dios, a veces se convierte ese caminar como en océanos que quieren tragarte. Pero el Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque el agua esté turbulenta y fuerte, embravecida, yo estaré contigo. Hermano, esa es la verdad de Dios. Usted lo tiene que creer, yo lo tengo que creer. También dice la verdad de Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. Ese es el cinto de la verdad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te va a desamparar. Dice entonces: no temas ni te acobardes. Ese es el cinto de la verdad. La verdad de Dios es que Él va a cumplir sus promesas contigo. Según de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por nosotros a gloria de Dios, a Él sea la gloria. Sus promesas son amén. Sus promesas son amén. En Él sus promesas son amén. Miren lo que dice entonces en 2 Corintios 1:20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Si Él ha prometido, lo va a cumplir. Nomás tú mantente en la condición que Él puso. Yo siempre les he contado a ustedes de un testimonio. Quizás algunos, ¿verdad?, lo han oído varias veces, pero sí es importante. Yo recuerdo hace algunos años, pues se acercó un pastor del área y quiso trabajar con nosotros. Entonces yo le dije: amén, hermano, vamos a supervisarlo, vamos a ayudarte para que tú pues cumplas el llamado que Dios tiene. En aquella ocasión teníamos una actividad, me parece que era una actividad donde vino el apóstol a visitarnos. Y recuerdo que pues él me dijo, yo le presenté al pastor y le dije: mire, hermano, él ha venido a pedir cobertura. Entonces me dijo: oremos por él. Y lo presentamos en la congregación. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermanos? Tú estabas todavía aquí, ¿verdad, Johnny? Ya. Bueno, el asunto es que oramos por él. Como siempre, sí es verdad. Y resulta que ese día le cae una unción al apóstol y le da una profecía. Y la profecía decía: así dice el Señor, te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y todos los que te han rechazado se darán cuenta de que rechazaron algo que era mío. Pero así te dice el Señor. Fíjese qué tremendo: no tengas hijo con la concubina, porque el día que tú tengas hijo con la concubina, ese día morirás, te dice el Señor. Hermano, yo me quedé helado, porque Él nunca da unas profecías así. Y se lo dijo. Ok. Pasaron los primeros años y él trabajando con nosotros, y de repente se empezó a ausentar. Ya no venía a las reuniones, esto y lo otro. Y a los días apareció su esposa.
diciéndonos que había llegado una joven, una hermana, una mujer, y que no tenía dónde vivir, y entonces ellos le dieron hospedaje. Y aquello se prolongó, vivió varios días, meses, y resulta que el pastor cae con ella, hermano. Y no solamente el pecado ilícito, sino que la embarazó y tuvo una hija con él. Viene él y ahora que tiene la hija, él deja a su esposa y se va con la joven. Al año se muere el pastor. Y viene su esposa en otra visita y estaba ahí el apóstol. Y pide, y yo le dije a los hermanos, no la dejen entrar, le dije, porque ahorita pues estamos ocupados, que nos espere. Y no sé cómo ella se metió a la fuerza y llegó donde estábamos nosotros sentados. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Dónde está la profecía que usted le dijo? ¿Dónde está lo que usted le profetizó de que Dios lo iba a levantar, lo iba a prosperar? Y es más, se murió y usted también se lo dijo. ¿Dónde está la promesa? Entonces, hermano, nos quedamos así. Y la respuesta fue esta: Dios es fiel con su promesa. Pero todas las promesas son condicionadas. Si tú fallas en las condiciones que Dios te da, no es que Él se retracte de la promesa, sino que tú la anulaste. Entonces nosotros tenemos que mantenernos creyendo que las promesas del Señor son siempre amén, pero cada uno de nosotros se debe de guardar para que esa promesa se cumpla en nuestra vida. Bueno, que usted no me diga amén, yo traigo mis propios amenes, ¿verdad? Amén, amén, amén. ¿Cuántos tienen promesa? Manténgase en las promesas. Créale al Señor, pero manténgase en Él, en el nombre de Jesús. Otra promesa, la verdad de Dios: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, dice el Salmo 91:7. Esas son promesas de Dios, yo las tengo que creer. Si tú haciendo la obra de Dios, si tú haciendo la voluntad de Dios, tienes batallas, te han amenazado, hermano, mire, qué interesante, hermano, cómo la brujería está haciendo estragos. Y lo que más me preocupa a mí es que gente que son creyentes estén siendo afectados por brujería, cuando se supone que un cristiano no debe de ser, hermano, un blanco fácil de la brujería. Pero la Biblia dice que ninguna maldición viene sin causa. Entonces, ¿qué quiere decir? Un brujo se puede levantar a mandar maldiciones, a hacer hechizos y brujería, pero si tú estás bien con el Señor, si tú vives una vida de devoción con el Señor, de comunión con el Señor, si tú eres, hermano, temeroso para vivir, qué maldición y qué hechicería ni qué nada. Al contrario, el Señor convierte todas las maldiciones en el camino. Cuando las lanza, las convierte en bendiciones para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Él convertirá toda maldición en bendición cuando estamos bien. Por eso es importante, hermano, vivir una vida vestido con la armadura de Dios. Entonces, esto es lo que la verdad de Dios, pero ahora nuestra verdad, porque tiene dual significado. Primero, ¿qué es esa armadura en Dios? Y qué es cuando ya la ponemos nosotros. Entonces, en nosotros ahora, el cinto de la verdad nos habla también de nuestra integridad, para sostenernos y mantener las armas que nos van a defender. Recuerde que ese cinto está integrado todo. Está integrado todo. La vestidura es la cintura para abajo, la vestidura es la cintura para arriba, la coraza de justicia, ahí colgaba el escudo, ahí colgaba la espada, ahí colgaba la jabalina, todo estaba ahí. Entonces la integridad te permite tener y sostener las armas para tu ofensiva y para tu defensiva. Dios nos llama a una integridad, y es más, Dios está trabajando en la integridad de nosotros. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:23, me parece: el Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es integridad. Está hablando de la integridad de la santidad en el espíritu, de la santidad en el alma y de la santidad en el cuerpo. No solo la santidad en el cuerpo, porque la religión enfatiza mucho en la apariencia y de alguna manera, hermano, con su legalismo hacen que la gente obligadamente sea aparentemente santa solo en la apariencia, pero tiene una alma necesitada de santidad, un espíritu que todavía no ha llegado a tener santidad, pero en el cuerpo sí. Cuando usted lo mira vestidos, hermano, mejor no digo nada. El hombre, hay lugares que no me dejaran predicar a mí sin corbata, ya me hubieran bajado. Hay lugares donde ni bigote ni barba, porque eso es del mundo. Hay lugares donde no te puede, la mujer y el hombre no puede usar perfume, nada. Entre más hieda, más santo. Hay lugares, hermano, no puede, es una mujer, tener su cuidado. Unos aretes, dicen que colgado trae el diablo ahí. No se puede hacer nada. Pero esa no es la santidad. La santidad es integral. Por eso es importante que la integridad te permite tener y sostener las armas para tu ofensiva y tu defensiva. Tú tienes que tener una vida, hermano, con experiencias en el espíritu humano, con el espíritu de Dios. Tú tienes que tener sanidad en tu alma para poder ser santificado. Porque una persona con su alma herida, con su alma llena de amargura, llena de resentimiento, llena de dolor, llena de temor, ¿cómo puede ser santo? Está batallando en su alma. Y lo que hace es vivir de apariencia. Porque su alma necesita la intervención de Dios, necesita que el Señor haga algo en su alma. Entonces el cinto de la verdad es lo que da solvencia. Pero mucha gente pelea sin integridad. Es decir, porque lo que dice y aparenta no es lo que vive realmente. La integridad, la palabra íntegro o integridad viene de la misma palabra griega que el soldado romano gritaba cuando le pasaban inspección y que ya estaba listo, vestido. Un soldado, para vestirse con la armadura de Dios, lo entrenaban. No se lo ponían solo por ponérselo. ¿Cuánto pesaría el escudo, hermano? ¿Cuánto pesaba esa lanza? La espada, ¿cuánto pesaba? Yo tengo una espada. ¿Cómo pesa, verdad, hermano Eddie? Usted tiene una, ¿verdad? ¿Cómo pesan esas espadas? Entonces quiere decir de que eran entrenados, y cuando ya ellos se graduaban en las escuelas de palestra, y que ya como un reconocimiento de que eran dignos de representar al soldado romano, que a la misma vez representaba al dios Marte, porque ya le expliqué que cada guerrero estaba conectado con Dios, los gladiadores con Saturno, los soldados romanos con el dios Marte, el dios de la guerra, pero nosotros los cristianos con Jehová de los ejércitos, con el Dios verdadero. Entonces Pablo toma todas esas panoramas y dice, pero ustedes están vestidos con la armadura de Dios porque están conectados con Él. Interesante. Y me llama la atención que entonces, cuando el soldado romano ya estaba preparado, ya estaba, hermano, listo para ir a las batallas, entonces por primera vez se ponía su armadura y hacía línea. Y el centurión le pasaba revisión y lo miraba de arriba abajo cada pieza. Y entonces esta inspección, cuando se completaba y venía la aprobación,
el soldado romano gritaba integritas 3 veces. Cuando lo miraba de pies a cabeza el centurión y lo miraba bien vestido, que cada parte de la armadura estaba ajustada a su cuerpo, y sentía la aprobación de su centurión, que le bajaba la cabeza haciéndole que estaba aprobado, el soldado se golpeaba el pecho y gritaba integritas, 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 y estaba hablando de que ahora él estaba integrado en la armadura que le habían dado para defenderse. Esto es impresionante, porque inspección de la armadura. Dios te va a revisar tu armadura. Cada soldado se golpeaba el pecho con el puño y gritaba integritas. ¿Qué significa integritas? Significa estoy entero, estoy completo y estoy preparado para la batalla. Oiga esto, le pasaba revisión y cuando le aprobaban estaba diciendo integritas, 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 y estaba diciéndole a su centurión, a su autoridad mayor, le estaba diciendo estoy entero, estoy completo y estoy preparado para la batalla. Estoy preparado mentalmente, estoy preparado físicamente, estoy preparado emocionalmente, estoy listo para la batalla y a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que Dios nos quiere ofrecer a nosotros con la revelación de la armadura de Dios. Entonces, Dios pasará lista a nosotros. Y Dios quiere que tú estés preparado para que puedas resistir en el día malo. Isaías capítulo 13, verso 3 dice: yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, ruido de tumultos de reino y de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Wow. Esto es profético. Quiere decir que estamos en el tiempo donde Dios te va a revisar si estás vestido para ser victorioso. Entonces es el momento de que nosotros tenemos que renunciar a todo temor, a todo miedo, a toda manipulación, a todo aquello negativo, a toda cobardía. Hermano, tu victoria es grande. Dios no te va a desamparar. Dios está contigo. Solo persevera y verás el resultado de tu perseverancia. Verás cómo Dios no te va a defraudar, sino que el Señor cumplirá todo aquello para lo que Él te ha llamado. ¿Cuántos quieren vestirse en este día? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle que nos aumente la fe, que nos revele este principio, que nos ayude. Mucha gente dice: no, hermano, yo no me quiero meter a provocar al diablo. Aunque no lo provoque, hermano, la Biblia dice que nosotros somos soldados. Tarde o temprano el enemigo va a querer estorbar nuestra vida, nuestro caminar, nuestra fe. Nosotros no podríamos contar de la fidelidad de Dios si no hemos pasado por momentos difíciles. El caminar en Cristo por años revela la fidelidad que Dios ha tenido para contigo. Yo no sé cuántos años usted tiene caminando en el Señor, pero solo pensemos aquellos que han caminado 5, 10 años, 15, 20 años, 30 años en el Evangelio. ¿Cuántas cosas no pudiéramos testificar y hablar? Y que hoy digamos: hasta aquí el Señor ha sido mi roca de ayuda. Sé que han habido momentos donde la gente ha querido